Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos, resentidas y resentidos. Estamos pues en Resentidos como todos los días de lunes a viernes. Pues me da mucho gusto saludarles, conéctense, compartan por favor, buen provecho a todas y a todos, ya saben, comiendo y comentando, comiendo y compartiendo. Hemos estado hablando esta semana. Bueno, hablamos de unidad, hablamos de varias cosas. Ha sido una semana muy intensa, pero hay un tema que esta semana ha marcado nuestros monólogos que son de suma importancia, porque creo que entendiendo la magnitud de lo que significó y de lo que ha significado este régimen salinista, podemos entender también la magnitud de la resistencia y cómo reaccionan ante cada uno de los cambios que el presidente López Obrador ha llevado a cabo a partir del 2018. Y eso tiene que ver mucho con la memoria histórica de un país, el que podamos entender cómo llegamos hasta este punto, cómo se ha cambiado este país. Y por eso cuando hablamos y me pregunta la gente de cómo veo este periodo de estos 4 años de gobierno de López Obrador, yo les digo con toda sinceridad que es una grata sorpresa, porque quiero decirles que al principio yo era un poco, digamos, no dudoso, sino que sí un poco más moderado en la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo en tan poco tiempo una verdadera transformación. Pero para mi sorpresa y para el bien del país, evidentemente, me equivoqué en esta idea. Y lo que lo que sí dije y advertí hace muchos años, estaba a punto de empezar el sexenio López Obrador y me entrevistaron de Russia Today y me preguntaban cómo era que veía yo la posibilidad del sexenio. Yo decía algo y decía, los primeros años van a ser años de mucho sufrimiento, porque cuando un régimen tan consolidado, tan bien armado, empieza a desarticularse y empieza a perder poder político y al mismo tiempo poder económico, eso conlleva un proceso dolorosísimo y un proceso de resistencia en donde va a haber momentos de mucha tensión y de mucho conflicto. Bueno, los primeros 4 años de este gobierno han sido muy dolorosos. Cuando hablaba de dolorosos, estoy hablando en su conjunto. La sociedad, las instituciones, todos los actores que crean un Estado. Y yo decía, en la última etapa vamos a ver una profundización de esta transformación de una forma maravillosa y sorprendente. Y el presidente López Obrador hace casi medio año anunciaba que estos 2 últimos años de gobierno iba a irnos muy bien, porque se iba a profundizar con mucha más rapidez la transformación. Y es justo lo que estamos viendo. No pensaba yo que se pudiera hacer tanto con tan poco tiempo. Y la realidad es que al entender el proyecto salinista, el régimen transeccional de Salinas, neoliberal evidentemente, podemos entender mucho que se ha avanzado tanto como no lo esperábamos y que además podemos entender las reacciones, incluso sin justificar, podemos entender la reacción que hubo tan miserable que hablamos desde principios de semana con respecto a la forma en la que se ha especulado y la proyección de esta oposición, de esta derecha en los medios y en los actores políticos y en una parte de la sociedad que expresó abiertamente esa proyección de querer ver muerto al presidente de la República. Bueno, no se justifica, pero nos podemos dar una idea de que este contexto, de todo este odio, de todo este rencor, de todo este deseo de muerte hacia una persona, tiene que ver con lo que esta persona está llevando a cabo en el país. Si al presidente López Obrador hubiera sido una desilusión, como lo fue Vicente Fox cuando nos prometieron esta alternancia y este cambio, veríamos que las élites lo respetarían y lo amarían. Y los medios, evidentemente, que son parte de ese régimen, también lo aplaudirían. El hecho es que mientras más odio vemos en la derecha, el odio, cheque usted, el odio de la derecha en todas sus manifestaciones, en la derecha social, que hay un pensamiento de derecha en el pueblo, evidentemente, en la derecha de los medios de comunicación y en la derecha política, el odio de esta derecha es proporcional a la profundidad de la transformación.
Y esto es maravilloso, porque quiere decir que no fue más de lo mismo, que no está haciendo más de lo mismo, que abiertamente causa terremotos en las estructuras de poder político, que es lo único que le queda al régimen. Cuando digo es lo único, no estoy subestimando, estoy diciendo, pues nada más, es el dinero. Siguen siendo los más poderosos. El presidente es un hombre poderoso, pero no es el hombre más poderoso. El poder del presidente se acrecenta y se va creciendo conforme tiene apoyo popular. Cuando el presidente López Obrador tiene apoyo popular, crece su poder, que es un poder que se une al poder popular. Es como si uno de nosotros estuviera en el poder político y eso es lo que ellos no aceptan. Es como si usted y yo estuviésemos ahorita en la silla presidencial. Esa imagen tan fuerte y ruda para ellos, porque nunca fue así, ellos tenían gerentes que servían a los intereses de este régimen salinista, pues no lo entienden y se asustan. Ven en López Obrador la aspiración legítima de cambio, de justicia social, de primero los pobres, todo el proyecto maravilloso de la 4T. Entonces es importante que hablemos de esto y no voy a terminar esta semana de hablar del salinismo neoliberal, porque estamos hablando del periodo salinista neoliberal solo de 1988 a 1994. Falta ver el periodo salinista neoliberal con Zedillo, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto. Nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a hacerlo poco a poco para que no sea tampoco, no creo que sea aburrido, porque en verdad que la historia política es de las cosas más apasionantes, queridas resentidas y resentidos. Es de lo más emocionante, porque entonces podemos entender mucho de nuestra coyuntura. Yo sé que a veces a ustedes les gusta, y a mí también, la coyuntura, que hablemos de los temas inmediatos. Tratamos de hacerlo, pero con contexto. Y hoy quiero hablar en este monólogo de la reforma política que lleva Salinas. Ya hablé de varios puntos y voy a seguir hablando de la parte económica, pero yo quería que hoy jueves pudiéramos hablar con respecto a la parte política, cómo se fue dando este sistema político electoral, que hay que decirlo, porque muchos no lo entienden. Si usted me pregunta qué es de las cosas que aún sobrevive del salinismo neoliberal en nuestro país, en la vida del país en tiempos de la Cuarta Transformación, es el sistema político electoral. El sistema político electoral ha tenido ciertos cambios muy cosméticos, pero en esencia, como la ley minera, que es una ley que fue promulgada en 1992 y que no se ha cambiado hasta este momento, que está este debate entre cambiarla, entre renovarla, la parte de nuestro proceso político, prácticamente el sistema político y el sistema de partidos no ha sido cambiado y tenemos el que fue impuesto desde los cambios políticos que se dieron con Carlos Salinas de Gortari. Vamos a ver,